Hola a todos nuevamente. Bueno, siguiendo en el esquema o en el seguimiento que uno debe hacer en la persona que ya sospeché el diagnóstico de una demencia, también tenemos que, aparte de la evaluación conductual, o sea, perdón, aparte de la evaluación cognitiva, tenemos que hacer una evaluación de los síntomas psicológicos de la conducta que puedan presentar. Por lo tanto, esta PowerPoint específicamente y esta cápsula es para mostrar cómo uno debería evaluar, de qué forma, por qué son tan importantes y eventualmente también el tratamiento de estos síntomas psicológicos y de conducta en personas con demencia, que finalmente son los que provocan mayor alteración en la familia, son los que están muy asociados a la sobrecarga al cuidador, y sobrecarga al cuidador que es la que va a afectar normalmente a una o dos personas más aparte de la persona que está con demencia dentro del hogar. Nuevamente, aquí recalcar qué es lo que es una demencia, la definición de la OMS del año 2012, y recalcarles que aquí, como dice, es una alteración de múltiples funciones corticales, ¿ya? Donde puede haber un deterioro del control emocional, el comportamiento social y la motivación, y este deterioro cognitivo de las funciones corticales es suficiente para interferir con las actividades cotidianas. O sea, les recuerdo, la persona con demencia va a tener un trastorno cognitivo. Ese trastorno cognitivo va a ser suficientemente importante como para alterar su funcionalidad en las actividades de la vida diaria. Y asociado a este trastorno cognitivo, lo habitual es que se presenten síntomas psicológicos y conductuales que son secundarios a la demencia. Por lo tanto, en esta cápsula nos vamos a centrar específicamente en los síntomas psicológicos y trastornos de la conducta que se presentan. ¿Qué síntomas son frecuentes realmente? Bueno, en general, esto a grandes rasgos, existen 5 dominios que uno podría decir: cognitivo-perceptual, pueden haber delirios, alucinaciones. Vamos a ver después a qué se refiere con delirios, a qué se refiere con alucinaciones. Desde el punto de vista motor, caminar, deambular, movimientos repetitivos, o sea, considerado en términos internacionalmente, eso se conoce como conducta motor aberrante, agresión física, dominio verbal, que puedan las personas gritar, lenguaje repetitivo, agresión verbal o dominio emocional, que puedan estar eufóricos, deprimidos, apáticos, ansiosos, irritables o vegetativos cuando presentan alteraciones del sueño y del apetito. Ahora, en algún momento de la vida de la persona con demencia, el 97% tiene alguno de estos síntomas. O sea, en casi todas las personas con una demencia, en algún minuto van a tener un síntoma. Y este síntoma puede ser muy intenso o puede ser muy leve, ¿ya? Es un síntoma que puede provocar distrés sobre el cuidador o no provoca distrés sobre el cuidador. Por lo tanto, eso uno lo tiene que tener en consideración porque dependiendo de esas variables es si estos síntomas psicológicos y conductuales van a requerir un tratamiento específico o no. ¿Por qué es importante detectarlo? Porque, como les decía, está muy relacionado con la sobrecarga de los cuidadores, ¿ya? El 70% de las personas que están al cuidado de una persona con demencia refieren que tienen una sobrecarga importante. Y si uno le hace un test, el test de SARI, para evaluar sobrecarga al cuidador, el 70% va a tener una sobrecarga severa. Y este dato es muy importante. El 46%, o sea, casi la mitad de los cuidadores refieren problemas de salud mental. Problemas de salud mental que en personas que no están cuidando a personas con demencia es solamente la mitad. O sea, el hecho de cuidar a una persona con demencia me aumenta el riesgo de tener problemas de salud mental, depresión, trastorno de ansiedad, estrés postraumático. O sea, no es algo no importante, de hecho es fundamental. No todos los síntomas tienen la misma importancia. De hecho, el estudio de Andrea Lachevsky con la doctora Marilu Budinich, Cuídeme, encontró específicamente que estaban relacionados con la sobrecarga al cuidador, principalmente los síntomas de agitación, agresividad y ansiedad, ¿ya? Por eso es muy importante siempre, siempre, siempre preguntar por estos dos síntomas, porque sabemos que son los que están relacionados y asociados a la sobrecarga.
Pero también es importante saber que los síntomas psicológicos y conductuales están asociados a peor pronóstico. O sea, cuando la persona los presenta, eventualmente va a tener mayor velocidad de deterioro, peor calidad de vida. Las personas que tienen síntomas psicológicos y conductuales tienen mayor riesgo de que se institucionalicen, ¿ya? Y también tienen mayor riesgo de mortalidad. Tiene mayor, aquí no lo puse, pero tiene mayor riesgo de polifarmacia, de uso de fármacos eventualmente en dosis que no son las adecuadas, uso de fármacos inapropiados, que también aumentan la mortalidad, caídas, fracturas secundarias. Por lo tanto, el detectar y tratar en forma adecuada los síntomas psicológicos y conductuales de la persona con demencia nos va a servir para tratar tanto o prevenir patología mental o sobrecarga en los cuidadores, como también patología en las personas específicamente con demencia. ¿Cómo las busco en APS? ¿Cómo yo en APS busco estos síntomas que siempre tengo que estar eventualmente detectando? Sea el médico dentro del equipo, sea el terapeuta ocupacional, sea la enfermera, sea el psicólogo, sea el kinesiólogo, sea fonoaudiólogo, si es que tienen el recurso también. O sea, eventualmente siempre se tienen que estar buscando porque son los que van a provocar la sobrecarga al cuidador. Y la sobrecarga al cuidador es la que va a afectar a toda la familia, no solamente a la persona que tiene demencia. La sobrecarga al cuidador también puede llevar incluso a lesiones, tanto, puede provocar lesiones físicas, por abuso físico, entonces no es algo menor. Ahora, ¿cuál es el problema? Existen varias escalas. La escala original, el NPI, para evaluar, el NPI al principio era de 10 síntomas, después se fueron agregando síntomas, llegaron a 12, pero para evaluar los 12 síntomas hacía más de 100 preguntas, ¿ya? O sea, no es un test breve. El NPI-Q hace 15 preguntas para evaluar 12 síntomas, bastante menos que el NPI normal, ¿ya? Que es del mismo autor. El Behave es de 8 ítems. El CMI es de 29 ítems a evaluar. Por lo tanto, si uno tuviera que escoger un test para evaluar los síntomas conductuales, los síntomas psicológicos y conductuales de la persona con demencia, tendríamos que escoger el NPI-Q, ¿ya? Ahora nosotros no lo solicitamos perentoriamente. Si como equipo ustedes deciden hacerlo, perfecto. Muy bien, excelente. Porque esos test entregan tanto la información de los síntomas como si ese síntoma es muy intenso para cuando lo presenta la persona y si ese síntoma provoca gran distrés o no en el cuidador. Por lo tanto, entrega mucha información. Pero aparte de los test, esa misma información la podemos lograr preguntando, ¿ya? Preguntando, caracterizando, viendo la frecuencia, viendo la intensidad, viendo los gatillantes, porque cuando uno pregunta específicamente por intensidad, frecuencia, gatillante, eventualmente también esa información nos va a servir para el plan de cuidados integrales, porque en el plan de cuidados integrales vamos a tener que manejar estos síntomas psicológicos y conductuales. Y si no vamos a hacer el NPI-Q, como yo le digo, no es perentorio, ideal si lo hacen, si no lo hacen, sí siempre preguntar por los síntomas que especialmente van a provocar eventualmente sobrecarga, que es agresividad y ansiedad. O sea, si no tenemos todo el tiempo, enfocarse en eso, porque esos son los que van a afectar directamente a la familia. Esto no quiere decir que los otros síntomas sean menos importantes. Les voy a contar un caso particular. En una oportunidad, una paciente, o sea, un familiar me relataba que su mamá tenía alucinaciones. Las alucinaciones, la señora veía a su esposo fallecido hacía varios años y estaba muy tranquila la señora, o sea, estaba sentada en su sofá, pero la hija que la cuidaba escuchaba a su mamá hablar y escuchaba hablar que hablaba con su padre. Era una alucinación que no provocaba disrupción específicamente, que eventualmente uno podría decidir no tratarla, porque no provocaba ni alteración, ni agitación, ni irritabilidad, nada. La persona se estaba tranquila hablando con su esposo fallecido. Pero para la hija es que la madre estuviera hablando con su padre fallecido era un motivo de estrés muy importante. Por lo tanto, no solamente uno tendría que evaluar si el síntoma es importante para la persona, sino que también si provoca distrés en el cuidador.
y yo finalmente tuve que dejar un antipsicótico en esa persona, si bien era una alucinación no disruptiva, pero específicamente para que el cuidador no estuviera con un distrés importante secundario a este trastorno de conducta. Y estos son los síntomas que ustedes pueden ver. Estos son el estadio del NPIQ, son 12 síntomas, como les decía, delirios. Esto es típico. ¿Tiene la persona creencias falsas, como pensar que otros le están robando o planea hacerle daño de alguna manera? Esta no es mi casa, me quiero ir para mi casa o me están envenenando. Esos son delirios y eventualmente uno los tiene que considerar si eventualmente son muy importantes tanto para la persona o eventualmente provocan distrés en el cuidador principal. Alucinaciones, sabemos todo lo que son las alucinaciones, tanto visuales como auditivas. Agitación, agresividad, lo que le decía. Esto porque están rojos, porque están dentro de los síntomas que están relacionados íntimamente con la sobrecarga del cuidador. La persona se resiste a veces a la ayuda de otros, es difícil manejar, se coloca agresivo cuando lo voy a bañar, cuando le quiero cambiar la ropa, cuando le digo no, o sea, esos síntomas eventualmente uno tiene que considerarlos y considerar también muchas veces describir el síntoma, la frecuencia, el momento, el gatillante, si hay factores atenuantes, ¿ya? ¿Para qué? Para poder, en el plan de cuidados integrales, eventualmente manejar de mejor forma y en forma focalizada y específica a la persona. Depresión, disforia, la persona parece triste o dice que está deprimida. Ansiedad, les recuerdo, el otro síntoma que está relacionado con sobrecarga al cuidador, según el estudio Cuídeme de Andrea Lachevsky y Marilu Buinich. La persona se enoja cuando se separa de usted, tiene algún otro signo de nerviosismo, está ansiosa, ustedes la escuchan suspirar, no se relaja, está tensa, rígida. Bueno, eso también tiene que ver mucho con la sobrecarga para el cuidador, por lo tanto, si uno lo detecta eventualmente y si no encuentra un factor que sea atenuante, hay que tratarlo de alguna forma para que no provoque distrés en el cuidador. Otros síntomas, la euforia, pareciera que estuviera más feliz que demasiado bien, apatía, indiferencia, está menos interesada en hacer las cosas, las actividades habituales, antes tejía, ahora ya no le interesa, antes hacía puzzle, ya no le interesa, desinhibición, que puede estar, por ejemplo, muy cercana a personas extrañas, o que está con conductas sexualizadas eventualmente, o comentarios verborrea, un poquito de garabatos que habitualmente no los decía, o sea, uno puede detectar esos síntomas fácilmente. Irritabilidad, la habilidad, si está impaciente, malhumorado, por ejemplo, tiene dificultad para afrontar retrasos, o esperar las actividades planificadas, se pone a llorar, se coloca muy intranquila, aquí puede venir también la agresividad, la ansiedad, o sea, todo tiene que ver, están entrelazados muchas veces estos síntomas. Conducta motora aberrante o alterada, que es, por ejemplo, que saca la ropa del closet, la deja en la cama, la mete de nuevo en el closet, la mete de nuevo en la cama, o los platos, las copas las lava, las lava, las mete, eventualmente juega con los botones o con los hilos, es una conducta, va para el baño, entra al baño, se mira al espejo, sale del baño, es una conducta motora aberrante. Alteraciones del sueño, bueno, ya por todos conocidos, y alteraciones del apetito y a la alimentación. Estos son los síntomas, los 12 síntomas principales que evalúa tanto el NPI como el NPI-Q, y que son las herramientas principalmente más utilizadas a nivel mundial. Y si ustedes quieren evaluar específicamente todos con NPI-Q, perfecto. Si no tienen el tiempo, buscar específicamente y principalmente los dos síntomas que están relacionados con sobrecarga al cuidador, pero no olvidar que los otros síntomas también son importantes, que pueden provocar riesgo tanto en la persona como también distrés en el cuidador. Aquí lo que les decía, NPI versus NPI-Q, como les decía, el NPI normal tiene más de 100 preguntas, en general son bastante parecidas las respuestas entre uno y otro, por lo tanto, el NPI-Q, por lo breve, potencialmente podría ser la regla, pero como les decía, si ustedes pueden contextualizar el síntoma psicológico y de conducta, caracterizarlo muy bien, ver los desencadenantes, ver los gatillantes, ver los atenuantes,
eventualmente no va a ser necesario hacer un NPI, sino que solamente con el interrogatorio, tanto a la familia, cuidado principal, ustedes pueden configurar muy bien el síntoma. Y como le decía aquí, el objetivo de establecer los síntomas de las personas es para establecer prioridades. ¿Por qué? Porque hay que priorizar. Por ejemplo, si la persona está agresiva, toma un cuchillo, tiene un arma en la casa, un arma de fuego, eventualmente la urgencia es distinta si presenta eso y muchas veces ante el riesgo de agresión a terceros o hacia sí mismo, potencialmente incluso pueda llevar a que la persona se hospitalice, ¿ya? O sea, a ese nivel, ¿ya? Como le decía, hay que caracterizar muy bien los síntomas, identificar los exacerbantes, potencialmente reversibles, o sea, los atenuantes, los exacerbantes, los factores ambientales, el ruido, alguna visita inesperada, cambio de medicamento, malestar, a eso me refiero, por ejemplo, que esté estítica la persona o potencialmente haya dejado de tomar los medicamentos para el dolor y eventualmente el dolor es lo que está provocando los síntomas psicológicos conductuales, uso o abuso de sustancias que cada vez más frecuente en personas mayores que eventualmente puedan tener deprivación o trastornos psiquiátricos premórbidos. O sea, no necesariamente una persona está potencialmente, toda persona puede desarrollar una demencia en el futuro, por lo tanto, personas que tienen trastorno de personalidad base, trastornos psicológicos, del ánimo, esquizoafectivos, pueden tener también una demencia y eso también puede provocar que los síntomas sean distintos o sean más frecuentes. Siempre hay que crear una línea de base porque eventualmente uno va a seguir, ustedes van a seguir a sus pacientes y van a poder determinar, bueno, este síntoma está apareciendo ahora, vamos a tratarlo, o no, este síntoma ha estado estable en el último tiempo, por lo tanto, eso es muy importante para poder establecer y medir la efectividad del tratamiento y también para determinar si lo van a tratar o no. Y el objetivo de un examen físico es para confirmar los datos, identificar condiciones psiquiátricas, médicas. Por ejemplo, puede estar con un delirium. Habitualmente hay que descartar un delirium, un síntoma que apareció recientemente, alucinaciones recientes, asociado, por ejemplo, a alteraciones de la orina. Uno tiene que sospechar que pudiera tener, esto fuera un delirium más bien a secundario de infección urinaria. Por lo tanto, si uno sospecha que es un delirium, eso es una urgencia médica y tiene que ser derivado a la urgencia. Hay que establecer prioridades, como le decía, caracterizar la gravedad, la naturaleza de los síntomas, si tiene riesgo hacia la propia persona o hacia los terceros, y si tenía delirium, como le decía, siempre urgencia médica. Hay que caracterizar los síntomas, inicio, frecuencia, cualquier relación con los cambios ambientales o de medicación, y ahí eventualmente en la cápsula de polifarmacia ustedes van a saber, conocer eventualmente que existen cambios medicamentos que eventualmente son inapropiados, medicamentos que tienen efecto anticolinérgico, que si la vía colinérgica de las personas con demencia está más lenta, más apagada, eventualmente si uno le da un anticolinérgico se la va a frenar aún más esa vía y con mayor razón pueden tener alteraciones de conducta, síntomas conductuales y psicológicos asociados. Por lo tanto, uno siempre tiene que considerar ese punto, un punto muy importante, siempre hacer la revisión de los fármacos y de acuerdo a eso, a la caracterización de los síntomas, tomar decisiones, porque estas decisiones eventualmente de manejo van a impactar en el plan de cuidados integrales. Como le decía, revisar los medicamentos, ojo siempre con los medicamentos con efecto anticolinérgico. En la cápsula de polifarmacia van a ver los medicamentos que tienen efecto anticolinérgico, de privación de fármacos que han sido suspendidos u olvidados eventualmente. Por lo tanto, siempre hacer revisión de los fármacos. Evaluar la comodidad. Porque esto de la comodidad, si usted lo nota incómodo, puede ser que tenga la persona que esté estítica, tenga un fecaloma, tenga alteración para orinar, eventualmente puede tener dolor. O sea, alrededor de la mitad de las personas con demencia tienen dolor. Por lo tanto, muchas veces, si usted lo nota, o sea, el médico, el equipo, enfermera, kinesiólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, si lo tienen, eh, eh, psicólogo, si ustedes lo notan incómodo, puede ser que sea dolor que tenga la persona. Y muchas veces, de hecho, uno puede hacer una prueba terapéutica con analgesia y en un porcentaje no menor los síntomas se reducen. O sea, a ese nivel uno eventualmente tiene que estar pensando que las personas no por presentar una demencia no van a tener otra condicionante, otra morbilidad crónica.
Por lo tanto, hay que saber que pueden tener neuropatía, artrosis, una enfermedad vascular periférica, que pueda provocar dolor en las piernas, pueden tener también antecedentes psiquiátricos, abuso de sustancias, por lo tanto, estos trastornos, síntomas psicológicos, trastornos de conducta, uno tiene que evaluar la globalidad de la persona y no tratar inmediatamente el síntoma con un medicamento o una indicación específica, sino que buscar eventualmente cuál es la causa desencadenante de esto. Siempre es importante, como les decía, tener un basal. Idealmente, y aquí como le decía siempre, si la familia, o sea, si no se puede caracterizar bien, decirle al cuidador principal o al familiar, por favor, hagamos un cuaderno de síntomas y descríbame muy bien los síntomas, cuáles son los gatillantes, la intensidad, me afectó a mí o no me afectó a mí ese síntoma. Eso puede ser de gran ayuda para poder determinar efectivamente qué voy a hacer con ese síntoma. ¿Es importante ese síntoma o eventualmente no requiere un tratamiento específico? Pero para tener esa información, el familiar ojalá lo pueda recolectar con un cuaderno. Y el tratamiento. Aquí vamos al tratamiento. El tratamiento, como le decía, cuando se pone en peligro hacia sí mismo, hacia tercero, la agresividad es tal, eventualmente uso de armas, eventualmente esa persona muchas veces se tiene que hospitalizar. Trata el malestar, si yo sospecho que tiene dolor, tratar el dolor, evitar el estreñimiento, que es importante, puede tener un fecaloma la persona, retención urinaria, tiene calor, tiene frío, es muy ruidoso, o sea, lo cambiaron de casa recientemente, se lo llevaron de vacaciones a la playa, espero que no en este tiempo en pandemia, se lo llevaron a la playa, se turnan habitualmente, lo cambian de casa una vez por semana entre los hijos, eso eventualmente puede gatillar el desarrollo de síntomas psicológicos conductuales. Ahora, desde el punto de vista de la evidencia, el manejo no farmacológico como tal, individual, actividades con significado para la persona, levemente, sí sirven, pero levemente, no es que sea de gran impacto, pero sí sirve un poco. Aromaterapia, pareciera que no, quedan dudas respecto de la efectividad de la aromaterapia. Musicoterapia, sí, específicamente para síntomas depresivos. O sea, si la persona no tiene síntomas depresivos, potencialmente la musicoterapia no va a servir, porque específicamente está demostrado que sirve para los síntomas depresivos. Arte terapia. La arte terapia, bueno, la persona tiene que tener una capacidad artística antes, si uno ve los estudios que evaluaron la arte terapia en personas con demencia, no se sabe muy bien si puede tener efecto o no. Terapia de presencia simulada, por ejemplo, grabaciones, o sea, grabaciones de música con voz de familiares para que la persona se quede tranquila, los resultados son bastante discordantes. Reminiscencia, también recordar con fotos, con historias de la persona, específicamente de la persona, puede ser efectivo principalmente en síntomas depresivos. Para otro tipo de síntomas no van a ser efectivos. Actividad ajustada a la persona, o sea, por ejemplo, si esa persona tenía placer por pintar o tejer o hacer puzzles, ordenar, eventualmente pueden ser efectivos para el placer, para el interés, para disminuir el enojo, la ansiedad y la tristeza. O sea, eventualmente hacer un programa específico para la persona, de acuerdo a los intereses que tenía esa persona o que tiene esa persona, puede ser beneficioso. Baile, queda la duda si realmente sirve o no. Ejercicio específicamente para trastorno de conducta, no, pero sí, esto es para trastorno de conducta, síntomas psicológicos, pero sí el ejercicio para el estado cognitivo sí es muy importante. Terapia lumínica, está en duda realmente el beneficio en personas mayores según la Cochrane. Ahora, lo más efectivo es la educación a los familiares y cuidadores acerca del manejo de estas manifestaciones y síntomas que puedan presentar. ¿Ya? Y aquí yo les doy, yo soy un fan de esta página, es una página de UCLA, donde hay videos, hay muchos videos, son cerca de 20 videos que están con traducción al castellano. Yo a mis pacientes les entrego este link, están muy contentos porque son videos cortos de 6 minutos, 7 minutos, 4 minutos incluso, donde se da un síntoma. Por ejemplo, aquí ustedes ven en el lado izquierdo de la pantalla, el lenguaje agresivo y conductual, agitación y ansiedad. Entonces, muestran cómo se puede presentar esto en la casa, qué es lo que uno hace mal y cómo debería hacerlo. Por lo tanto, utilicen esta herramienta, una herramienta gratuita, de acceso público, y ocupen estos videos, como les digo, están traducidos al castellano,
y ha sido una excelente herramienta y que los familiares en general lo agradecen mucho. Y ahora el tratamiento farmacológico Cochrane. ¿Y por qué lo coloco en rojo? Porque la evidencia es débil con todos los fármacos para el manejo de los síntomas psicológicos conductuales. No es solamente para la agitación, la ansiedad, no. En general la evidencia es muy débil. Para el trastorno del sueño, hay una revisión sistemática de Cochrane muy reciente respecto de melatonina, un agonista receptor de melatonina, que es el Ramelteón, no demostró beneficio. Sí, un beneficio para la trazodona, un beneficio no muy intenso, pero sí hay un beneficio para el uso de trazodona que ustedes tienen en la canasta de tratamiento de mediana complejidad. Los antipsicóticos en general están bastante de capa caída hoy en día en el manejo de los síntomas psicológicos conductuales. Probablemente tienen espacio cuando tienen mucha agresividad, pero para agarrarse ahí del efecto sedante muchas veces que tienen los antipsicóticos más que otra cosa. Los antidepresivos pueden servir específicamente en irritabilidad, ansiedad. Ustedes tienen sertralina, tienen citalopram en la canasta, por lo tanto pueden utilizarlo si la persona tiene irritabilidad o ansiedad y hacer una prueba terapéutica. Lo habitual es que uno trate a la persona si viene con mucha irritabilidad o ansiedad, trate con sertralina o eventualmente citalopram. Yo prefiero el citalopram en ese caso para disminuir un poco más la ansiedad. Eh, pero una prueba de 3 meses, si no responde a los 3 meses, probablemente el medicamento ya no va a servir. Antidepresivo, esto es súper importante, no mejora los síntomas depresivos. O sea, si yo encuentro un síntoma depresivo, lo habitual, lo habitual es que uno trata con antidepresivo 3 meses, y ve la respuesta, pero lo habitual es que uno no vea respuesta sobre los síntomas depresivos. Por lo tanto, y la revisión Cochrane de antidepresivos en personas con demencia no demostró beneficios. Vitamina no tiene ningún efecto sobre el trastorno, los síntomas psicológicos conductuales. Valproato tampoco, omega 3 tampoco. Tenemos algunas herramientas, como les decía, antipsicóticos, específicamente muchas veces cuando provoca mucha agresividad para agarrarse el efecto sedante, muchas veces la risperidona, ¿ya? Más que la quetiapina en ese caso. Eh, Trazodona, ustedes lo tienen citalopram, tienen sertralina, por lo tanto, desde el punto de vista farmacológico, en general, ustedes en atención primaria van a tener las herramientas habituales que tenemos las personas que nos dedicamos específicamente a este tema, porque los otros medicamentos en general eh, son bastante poco efectivos. Y a modo de resumen, los síntomas psicológicos conductuales en personas con demencia son frecuentes, o sea, hasta un 97% de las personas en algún momento van a tener síntomas. Relacionados con sobrecarga al cuidador, y principalmente aquí van dos síntomas, eso lo saben por el estudio Cuídeme, de acá de Chile, de Andrea Ilachevsky y Marilu Buinich. Agitación, agresividad y ansiedad son un factor de peor pronóstico. Se deben buscar activamente. ¿Para qué? Para realizar un manejo por el equipo en forma integral, donde el manejo va a ser principalmente no farmacológico, porque los fármacos no son la solución al problema, solamente y específicamente en ciertas cosas, pero no son la panacea en este caso. Y por favor, los equipos y ustedes en APS, utilicen los videos, el link del video que aparece ahí, porque realmente son una gran ayuda para la familia, porque mientras más información tenga la familia, cuidado principal, menor riesgo de desarrollo de sobrecarga al cuidador. Muchas gracias.